Bien, continuemos con el abordaje del estudio de la institución que no se consolidó, cuarta parte. Y avancemos en el mismo para llegar al punto donde hayamos reunido mucha información y entender cuál es el meollo del tema. Porque es fundamental que estandaricemos criterios y nos podamos entender. Ahora bien, a pesar de que la palabra de Dios es clara y contundente sobre el único lugar que autorizó para la construcción de su templo, lo que nos enseña la historia es que tanto los paulinos y los pedristas decidieron crear sus propios templos en abierta contradicción y blasfemia a Dios. A tal punto que hoy en día se disputan de manera pagana y blasfema quienes poseen los mejores templos paganos, disque según ellos, en honra y gloria a Dios. Y han llegado al extremo de construirse para ellos mismos grandes edificios, muy exóticos templos, lujosos escenarios y opulentos lugares, entre comillas, de adoración. Cerramos las comillas. En plena observancia de las costumbres paganas antiguas. Pero lo más triste y penoso es que hacen creer a la gente que lo sigue que Dios ordena la construcción, mantenimiento y expansión de esos templos paganos, que son la mera adoración al dios pagano Mamón, dios del dinero. Imagínense qué cosa tan más extraordinaria, ¿verdad? Qué cosa tan más difícil esta. Hemos discutido con mucho ahínco y bastante claridad este asunto del templo y los, entre comillas, templos construidos por los grupos religiosos y por sus líderes, en menoscabo de la economía de las personas, en abierto abuso de autoridad y en una flagrante y abusiva violación de las leyes de Dios. Porque volvemos al mismo problema que reiteradamente pasamos discutiendo, y es cuál es la voluntad de Dios. Usted oye a todos los líderes religiosos paganos que lo primero que dicen es que hay que construir un templo para agradar a Dios. Otros más salvajes y abusivos terminan diciendo de que Dios les reveló que tenían que construir un templo. Y bueno, podríamos referirnos a una gran cantidad de personas que han inventado una serie de eventos para obligar a los feligreses o miembros de los grupos religiosos a hacer aportaciones de dinero para construir estos abusivos edificios que llaman la casa de Dios. Hemos dejado establecido de que Dios solo pide un templo y que hay una historia, una larga historia que habría que contar sobre el mismo. Pero la mayoría de personas de hoy en día, de estos grupos religiosos, se ufanan de que tienen los mejores templos. Y hay unos bárbaros que hasta los han hecho discotecas, ¿no? Una cosa pero terrible. Obvio que no vamos a entrar en una discusión abierta y profunda sobre este tema porque no es la idea del estudio. O sea, no es el meollo del asunto. Pero no podemos abstraernos de la realidad
de que todos los que no conocen la verdad, pero que la predican, entre comillas, terminan cometiendo herejías y blasfemia, ¿va? Porque dedican toda su vida a este asunto de construcciones de templos. Entonces, imagínense ustedes que en la actualidad la gente no repara y no reflexiona en este asunto de estos edificios, de estas construcciones. Porque los paulinos, por ejemplo, predican que las personas no deben de dejarse de congregar, como algunos tienen por costumbre, dice ahí. Quienes han estudiado la historia de la Iglesia de Dios, desde sus inicios hasta los actuales tiempos, se darán cuenta que los primeros creyentes, como muchos hoy en día, no se reúnen en templos. No les interesa reunirse en templos. No quieren saber de templos. Ni quieren conocer ni experimentar con grupos religiosos. Porque para ellos la voluntad de Dios es lo más importante. Pero para la inmensa mayoría de los extraviados y de los perdidos, la voluntad de Dios es lo que menos les importa. Entonces imagínese usted que la gente se muere por pertenecer a un grupo religioso, porque consideran que ahí salvaron su alma, están cumpliendo la voluntad de Dios, que nunca la han investigado, nunca les ha preocupado saber cuál es. Pero ellos se sienten felices y contentos, satisfechos, porque han cumplido con pertenecer a un grupo religioso, al que asisten regular o irregularmente, pero pertenecen a un grupo religioso. Pero jamás se han puesto a pensar si esa es la voluntad de Dios y si ese es el templo de Dios. Y si no lo es, entonces ¿qué están haciendo ahí? Y si no lo es, ¿por qué van a contribuir, en la construcción de algo que es pagano y que Dios no está de acuerdo con él? Entonces imagínense este predicado, el conflicto, la contradicción que se genera con relación a este tema tan delicado. Y no es lo que dice la Iglesia de Dios, no es lo que digo yo, no es lo que dicen otros. No, es de lo que enseña y habla Dios y el Mesías Jesús. Porque todo mundo entiende que las palabras del Mesías o las palabras de Jesús, o dentro de las palabras o de la predicación o dentro del mensaje o dentro de su voluntad o la voluntad de Dios está que deben de construir templos. Eso nos lleva a nosotros entonces a hacer una serie de cuestionamientos válidos con relación a esta supuesta voluntad que no está manifestada, ni escrita, ni plasmada en ninguna parte de las Escrituras, más que en los paulinos y en los pedristas. Entonces, tenemos que llegar a una conclusión lógica. Si Dios no ordenó que se construyeran templos, si el Mesías no pidió templos, ¿por qué los seres humanos construyen templos? ¿Por qué construyen esos grandes edificios y gastan esos grandes recursos en hacer esas monstruosas y escandalosas edificaciones? Son preguntas válidas. Son preguntas importantes. Entonces, aquí tenemos un problema serio.
grave y difícil, porque nos encontramos con una disyuntiva. Y esa disyuntiva tiene que ver si yo debo de seguir asistiendo a un templo pagano, porque como dice el adagio popular, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Este templo pagano, aunque le digan que es religioso y que es la casa de Dios y que es la voluntad de Dios y que Dios me lo mostró en una visión, fue una profecía, bárbaro, va, toda cosa extraordinaria. Pero a mí lo que me interesa es saber qué debo de hacer yo. No lo que dice el pastor, el predicador, el apóstol, el profeta, póngale X, Y, Z, sino lo que yo tengo que hacer de acuerdo a lo que se me está revelando. Entonces cuestiónese usted y pregúntese si esa supuesta casa de Dios es en verdad eso, o lo que se esconde ahí es una cueva de ladrones. Porque si el Mesías Jesús no tuvo reparo en decirle al templo de Herodes, como se conocía en aquel entonces, cueva de ladrones, y que ese sí, Dios había dicho que se lo construyeran, y es más, dio las especificaciones, no tuvo reparo en decirle, señores, ese es una cueva de ladrones, ya corrompieron ese lugar. Con mucha más razón, no me van a venir a decir a mí que estos grupos religiosos no tienen cuevas de ladrones también. Porque esa es la denuncia del Mesías. Y la que yo entiendo que aquellos que son seguidores de Jesús el Mesías devienen en obligación de obedecer sus mandamientos y sus palabras, su voluntad y sobre todo la voluntad de Dios. Entonces dejamos en el ambiente para ir cerrando este apartado. Si esos templos que existen hoy en día, de los paulinos o de los pedristas y de cualquier otro, son la voluntad de Dios y son la casa de Dios, o son cuevas de ladrones. Esa respuesta usted tiene que encontrarla. Y con lo que encuentre, tomar las decisiones que sobre ese aspecto deben de darse. Así que nuestra intención es hacerle ver algo y que usted decida. Nosotros no podemos decidir por usted. Para concluir, quisiéramos aprovechar este espacio de la radio para invitarlos a visitar la página web de la iglesia. Por eso vamos a proceder a dar la dirección electrónica para que usted la apunte o la escriba en su ¿cómo se llama? En el programa que usa, en su buscador, y la encuentre. La dirección electrónica es iglesia-de-dios.tk. Ahí puede encontrar una serie de información, mensajes, estudios, y puede pedir un curso por correspondencia y también visitar las páginas web en Facebook. Asimismo, también invitamos que nos escriba al correo electrónico La Última Iglesia de Dios y nos plantee sus preguntas, sus inquietudes y dudas. Muchas gracias.